¿Qué implicaciones podría llegar a tener el triunfo de Abelardo del Espriella en Colombia para la región latinoamericana? ¿Y cómo se traduce la llegada de un nuevo presidente de derecha a una región ya convulsa como lo es América Latina en la era del nuevo colorario Trump? Y sobre todo, elaborando y enunciando este análisis desde México, cómo el avance de la derecha se podría reflejar o se refleja en estas tierras. Me llamo Alejandro Bravo, soy un esquizo académico y te doy la bienvenida a este nuevo análisis. Y el día de hoy vamos a hablar del efecto del péndulo en América Latina y cómo este vaivén político se ha traducido y reflejado en las condiciones histórico-políticas de la región. Para ello ocupamos remontarnos hasta el 21 de junio del 2026. Ese día nos fuimos a dormir con una segunda vuelta sumamente reñida entre el candidato oficialista y representante del pacto histórico, Iván Cepeda, y el candidato de la oposición, el derechista, aliado del sionismo, cercano al trumpismo y ciudadano estadounidense, Abelardo del Espriella. La revisión electoral terminó dando como vencedor a del Espriella, aunque eso sí, con un margen muy estrecho y denuncias sobre el supuesto intervencionismo israelí y estadounidense en la elección. Con el triunfo del Espriella, Colombia se sumaría a una tendencia marcada desde finales del 2025, girando hacia la derecha. Desde finales del 2025 hemos visto una secuencia que no puede leerse como una casualidad. En cambio, podría ser un cúmulo de causalidades, como lo es el triunfo del conservador Tito Asfura en Honduras, la victoria de José Antonio Cast en Chile, el regreso del fujimorismo al poder con Keiko y ahora la llegada del Espriella a Colombia. Todo esto en suma pareciese que un cóndor vuelve a recorrer América Latina, el cóndor de la derecha y el intervencionismo yanqui. Pero en un ejercicio de honestidad habría que preguntarnos si acaso esta nueva ola conservadora que inunda la región realmente es tan novedosa como se vende. ¿Realmente la presencia de personajes como Milei, Bukele, Noboa, Kast, Espriella o el mismísimo Trump, si miramos más allá del río Bravo, son la comprobación de que el continente en general está entrando a una nueva etapa? ¿O responde a un proceso más amplio, más profundo y quizá más conocido? Es posible entonces que estemos nuevamente frente a un viejo conocido, pero ahora aderezado con redes sociales, una llamada batalla cultural y el retorno a los discursos tradicionalistas, eso sí, con su característico tufo a pastor evangélico. Desde las ciencias políticas, podríamos decir que el reemplazo de la llamada ola progresista, inaugurada nuevamente con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, representa un claro ejemplo del llamado efecto del péndulo. ¿Pero qué significa ese efecto? En las ciencias políticas se suele hablar o solemos hablar de la ley del péndulo o del efecto péndulo como una categoría que nos ayuda a describir el vaivén de las preferencias electorales. Un periodo los pueblos votan por la derecha, al siguiente cansados, golpeados, decepcionados por la crisis, la violencia, votan por la izquierda. Después, cuando esa izquierda fracasa o se desgasta, el movimiento vuelve a invertirse. Pero al emplear este concepto tenemos que tener mucho cuidado y realizar algunas advertencias. La política, como proceso social y de naturaleza humana, no funciona ni puede entenderse como un reloj perfecto. Por lo que el efecto péndulo no se trata, o la ley del péndulo, no se trata en ningún momento de una ley mecánica, ni mucho menos de una fatalidad histórica a la que los pueblos estén condenados. En pocas palabras, podríamos decir que ni la política y por lo tanto el péndulo se mueven solos. Pero entonces, si la política y el péndulo no se mueve solo, ¿qué es lo que hace que estos se muevan? Y aunque lo ideal sería analizar caso por caso, en cuanto a términos generales, el péndulo se altera ante la crisis económica, los escándalos de corrupción, la inseguridad, la inflación, el propio desgaste de los gobiernos, las intervenciones extranjeras, los medios de comunicación, la iglesia, los empresarios, las redes sociales y las frustraciones acumuladas de una sociedad que busca respuestas inmediatas a problemas que quizá no las tienen. Cuando un proyecto político no logra resolver las demandas sociales que prometió atender, se abre un espacio simbólico
para que su contrario aparezca como alternativa. Después del caos, aparece a prometer el orden, y así el péndulo se altera. En pocas palabras, podríamos decir que el péndulo se altera por el propio vaivén de la lucha de clases y el actuar retomando la propuesta de Althusser de los aparatos ideológicos del Estado. Ahora bien, ¿cómo se ha movido ese péndulo en América Latina durante los últimos 26 años? A principios del siglo XXI, un fantasma recorría América Latina. El fantasma de la ola progresista. Una ola encabezada por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Fidel Castro en Cuba, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil. E incluso podríamos atrevernos a poner como parte de ese movimiento progresista o socialdemócrata la tensa campaña encabezada por López Obrador en 2006. Este es el punto de partida de nuestro péndulo. Durante los primeros años del siglo XXI, buena parte de América Latina pareció alinearse a proyectos nacionalistas, de corte socialdemócrata, progresistas y algunos abiertamente antiimperialistas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar. Estos gobiernos prometían romper con el neoliberalismo salvaje de los años 90, recuperar al estado de bienestar, ampliar los derechos sociales, disputar la protección y sus recursos naturales ante las empresas extractivistas extranjeras y construir una soberanía regional frente al imperialismo estadounidense. Pero para la década del 2010, el agotamiento de estos proyectos socialdemócratas, incapaces por su naturaleza reformista, de impedir las crisis del modo de producción capitalista y sus contradicciones, empezaron a mostrar sus propios límites, como lo demuestran las crisis políticas en Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, casos de corrupción regionales como Odebrecht, las tensiones internas al interior de los partidos y gobiernos progresistas que encabezaban la ola, la muerte de Chávez en 2013 y de Fidel Castro en 2016, aparecen en escena como el cierre simbólico de una época que dio paso a la erosión de los proyectos progresistas latinoamericanos de principios del siglo XXI. Y ante las crisis económicas, aparece y es necesario poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar un progresismo, un proyecto socialdemócrata que promete transformación, pero se limita a administrar las contradicciones del capitalismo? ¿Verdad, Morena? Ante las crisis políticas y económicas, en la esfera de lo simbólico y lo imaginario del electorado, se empezó a configurar un nuevo horizonte de posibilidad. El ascenso de una nueva derecha populista, que vendría demagógica al no cumplir las demandas. En ese vacío empezó a configurarse la promesa de una derecha populista, autoritaria, evangélica, empresarial, cercana a Estados Unidos y obsesionada con el orden y el progreso como en los tiempos de Don Porfirio, diríamos aquí en México. Esta nueva derecha no se presentaba a sí mismo como defensora de los privilegios o como heredera de viejos regímenes. Se presentaba como representante de los ciudadanos de bien, contra las clases políticas tradicionales, contra el comunismo, contra la delincuencia, contra el feminismo y las olas woke, contra el inmigrante, contra la burocracia estatal y contra todo aquello que podría presentar una amenaza y un otro responsable de la crisis. Así, vimos llegar o fortalecerse a políticos y presidentes como Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia, Mauricio Macri en Argentina, el retorno del PRI a los pinos con Enrique Peña Nieto, a Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador. El caso de Bukele merece una mención honorífica y especial, porque Bukele no es solamente un presidente autoritario y de derecha más en la región. Bukele opera como una marca política que representa la transformación de un estado punitivo en mercancía para las redes sociales. El dictador más cool del mundo, como se llama, logró transformar el encarcelamiento masivo, la militarización y la suspensión de derechos en contenido viral y propaganda del siglo XXI. Pero ese primer despertar conservador latinoamericano
el cual posiblemente estuvo influenciado por el movimiento MAGA y el triunfo de Donald Trump en 2017, no duraría de ser reemplazado nuevamente por un movimiento reformista con matices socialdemócratas y progresistas. Así lo evidenció el triunfo de AMLO en México en 2018, y con él dio inicio a un nuevo ciclo político progresista. Le siguió Argentina con el regreso al poder del kirchnerismo en 2019, con Alberto Fernández al frente. Luego fue Bolivia, que vio cómo el MAS recuperaba su poder en 2020 tras el golpe de estado contra Evo Morales. Le siguieron Perú, Honduras y Chile, donde Pedro Castillo, Xiomara Castro y Gabriel Boric llegaron a las presidencias de sus respectivos países. Ese mismo año, Gustavo Petro, en Colombia, conseguiría el triunfo en un país que nunca antes había sido gobernado por la izquierda. El ciclo concluiría con el regreso de Lula al poder en Brasil, aunque eso sí, el caso de Lula cercano a ciertos sectores cristianos y de centro derecha. A este grupo de la nueva ola progresista latinoamericana, con sus propias crisis y contradicciones, podríamos incluir a Díaz-Canel en Cuba y a Nicolás Maduro en Venezuela. Y por un breve momento, América Latina soñó nuevamente con el sueño progresista. Recordemos esta reunión de la CELAC en Palacio Nacional en México. Pero el péndulo se volvió a mover y volvió a girar, y el ciclo progresista llegó a su fin. Permitió que se empezara a construir nuevamente un horizonte de posibilidad para el ascenso de una nueva derecha latinoamericana que se había agenciado y venía apropiándose del lenguaje de la rebeldía. Esta nueva derecha se proclamaba libertaria y en favor de la libertad. ¿Libertad para quién y de qué? Se declaraba extraña y en contra de la clase política tradicional, como ya adelantábamos. Y posiblemente apoyadas e influenciadas por el triunfo de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, la nueva derecha latinoamericana se configuraba nuevamente como populista, pero claramente evangélica también, y sin pudor alguno, aliada del Estado de Israel y de una clara naturaleza sionista. Y así, con esas características, se formulaba y se formula un nuevo ciclo político para la historia de América Latina. Este ciclo de la nueva derecha está marcada por un elemento muy particular. Este nuevo ciclo derechista ha estado marcado por la imitación del discurso del outsider, discurso que utilizó Donald Trump en 2017, del sujeto ajeno a la casta o a la clase política tradicional, discurso que capitalizó Javier Milei para conquistar y apropiarse del desgaste popular, producto del desgaste del kirchnerismo y la crisis económica. El triunfo de José Antonio Kast en Chile expresaría el fracaso de los movimientos reformistas para atender las crisis del capitalismo, sin importar la marca histórica que implica ser hijo de un nazi y un claro conservador, represor, etcétera, 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 pero un nazi. En Bolivia, las implosiones al interior del partido y de los movimientos populares permitieron el ascenso de la derecha. Y el caso de El Salvador, que ya hemos platicado un poco. Nayib Bukele logra sostener su poder subordinándose a los intereses del norte global y una campaña represiva y millonaria de mercadotecnia política. En este escenario llega a Colombia Abelardo de la Espriella, un triunfo que no puede leerse simplemente como un cambio de gobierno, debe leerse como una pieza más dentro de la disputa geopolítica, donde la derecha latinoamericana se reagrupa, se actualiza y se presenta como una respuesta al desencanto y el fracaso de los proyectos reformistas. Hasta este punto pareciese que el vaivén del péndulo latinoamericano es ocasionado por la combinación de los siguientes elementos, tales como las crisis económicas, los escándalos políticos y de corrupción, el desgaste de la propia clase marca política y la llegada de los llamados outsiders. El intervencionismo de It's Not Real, de los Estados Unidos, se podrían configurar como los elementos que generan la reacción necesaria para que se dé el movimiento pendular y el movimiento político. Por lo que reducir un análisis del triunfo de las derechas en este nuevo ciclo a "la gente se cansó de esos zurdos" sería una lectura simplista de la realidad.
Ahora bien, ¿dónde queda México ante el ascenso de la derecha? Y aunque el caso mexicano merece su propio análisis, no solo por mi lugar de enunciación, sino por sus propias particularidades históricas, resulta inevitable, ante la presencia cada vez más visible de Ricardo Salinas Pliego, la perrita de Trump, como una figura outsider, aspirante a la presidencia de la República, con este discurso empresarial, confrontativo, cercano a la fórmula realizada por Trump y Milei, preguntarnos si en México se podría dar un giro conservador en 2030. Preguntémonos si será acaso que la bandera sionista, militarista y burguesa ondeará en México también. ¿Y cuál es el papel que debemos de jugar los marxistas en este escenario de las pugnas interburguesas? Si nos preguntamos si realmente, de veras de veritas, la derecha sionista y represora puede llegar al poder frente a la maquinaria morenista, y a riesgo de quedar corta la respuesta, sí puede llegar un candidato sionista, militarista y aliado de la burguesía nacional y extranjera, pero quizá no de afuera. Cuando volteamos a ver a los delfines o a los candidatos presidenciales desde Morena para el 2030, aparece como heredero del proyecto morenista Omar García Harfuch, un claro representante de la derechización del proyecto, que en su momento había prometido transformar al sistema político. Harfuch siendo heredero y partícipe del terrorismo de Estado, cercano al sionismo y a los Estados Unidos, a las propias élites económicas nacionales y extranjeras. Omar García Harfuch expresa una posibilidad inquietante: que el movimiento del péndulo y el triunfo conservador y derechista no venga desde afuera, sino desde el interior propio del partido gobernante. Tal vez no es que Morena vaya a ser derrotado, sino, y sí, desde el seno del interior del partido. Y ante la amenaza y la incertidumbre, ante el avance de las derechas, ante la desestabilización del nuevo colorado Trump y el avance y la aceptación cada vez de discursos fascistas, evangélicos y conservadores, la tarea de los marxistas sigue siendo la misma que Antonio Gramsci dejó. Instruyámonos porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Conmovámonos porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Y organicémonos porque necesitamos de toda nuestra fuerza.